is because they are covenants in the scriptures. Y la razón por la cual estas escrituras están aquí es porque estos son pactos en las escrituras. And they're not even blood covenants. Y ni siquiera son pactos de sangre. It gives you an idea Pero les da a usted una idea that covenants is through the entire scriptures. que existen pactos a través de todas las escrituras. They're the foundation of how everything is going to function, even in the New Testament. Y son el fundamento de cómo van a funcionar las cosas aún en el Antiguo Testamento. So those are particular examples of different kinds of covenants. Entonces, estos son algunos pactos en particular que se mencionan en las Escrituras, We should know about them, que usted debería de saber sobre but ellos. those are not the primary ones. Y aunque estos no son los primarios o los más importantes, los principales, All the primary ones we're going to discuss in our meetings. porque los pactos primarios o principales los vamos a ir discutiendo en nuestras reuniones. We're going to talk about only two of them today, Y hoy solo vamos a hablar de dos de ellos, two of these, dos de estos, so that we get an idea of how God approaches covenants para que nosotros tengamos una idea de cómo Dios trata con estos pactos and how he deals, let's put it this way, how he invests himself in a covenant. y pongámoslo de esta forma, cómo Él se invierte en sí mismo por un pacto o a través de un pacto. And so why is this important? Y entonces, ¿por qué esto es tan importante? It's important because we give our word for many things. Es importante porque nosotros damos nuestra palabra para muchas cosas. We say yes to many things or Le, no to many things. le decimos sí a muchas cosas, le decimos no a otras cosas. We agree to do things or not do things. Cuando acordamos hacer algo o cuando no acordamos hacer una cosa. But God never goes back on his word and he never lies. Pero Dios no retrocede o revierte una palabra que Él da o algo que Él dice. So when we're dealing with a covenant, Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un we're pacto, finding that people are giving their word. vamos a encontrar que personas están dando su palabra They are sealing their word with a covenant, y están sellando su palabra con un pacto. which means it cannot be broken. ¿Qué significa esto? Que no puede ser quebrantada. If we don't understand how faithful God is to his word, Y si nosotros no podemos entender lo fiel que es Dios a su palabra, once again, we're not going to understand him. entonces otra vez más no vamos a poder entenderle a Él. And that's the purpose of why we're here. Y este es el propósito del por qué estamos aquí. We are here to understand him. Porque estamos aquí para entenderle And a so Él. these things are foundational issues. Entonces, estos asuntos son asuntos fundamentales. The Jews understood them because they lived with them every day. Y los judíos entendieron estos porque vivían con ellos todos los días. But societies and cultures today, Pero las sociedades y culturas hoy en día, well, let's put it this way. pongámoslo de esta forma. Whether you're from America or Honduras or Russia, Ya sea que usted sea hondureño, americano o ruso, almost there are many parts of our life that are just lies. hay muchas partes de nuestra vida que simplemente son una mentira. And because of that, Y por causa de ello, we can't see God no podemos ver a Dios and we don't understand him y no le podemos entender. because he is a God who never puts himself in a position to say or do anything he's not going to keep his word for. Porque Él no es un Dios que se va a poner en una posición a decir algo donde no va a cumplir su palabra. We're going to see this idea even in a very strange way right now. Y vamos a poder ver esta idea incluso en una forma muy extraña ahora. Here you have that list, Aquí usted tiene la lista de escrituras and the first one we're going to talk about is Joshua. y de la primera que vamos a hablar es de Josué. Don't go to Joshua. No vayan a Josué, First go to Exodus sino que primero vayan a Éxodos 23:23. 23:23. In Exodus 23:23, En Éxodo 23:23. this is a section of the laws that
God gave to Moses when he came off of Mount Sinai. Esta es una lista de cosas que Dios le dio a Moisés cuando él bajó del monte. These sections of scripture from Exodus 19 through 23 are the parts of the law that God gave to Moses on Mount. Entonces, las partes del capítulo 19 hasta el 23 son como pedazos que Dios le había dado a Moisés en el monte, en la montaña. And already 38 and a half years before they're going into the land, Y ya aquí han pasado más o menos 28 años desde que ellos salieron de la tierra. God is trying to prepare them. Y Dios está tratando de prepararlos. He is trying to change their thinking. Está tratando de cambiar su forma de pensar. He's trying to change their approach to Está life tratando- and their word. Está tratando de cambiar la forma en que ellos confrontan o enfrentan la vida. He's trying to prepare them for a different way of living their life. Entonces los está preparando con una forma distinta de vivir sus vidas. Literally 39 years before they're entering. Literalmente 39 años antes de que ellos entren. Now the strange thing is, Ahora lo extraño de esto he es wanted them to go in about a year. que él quería que ellos entraran por lo menos en un año. He wanted them to enter the promised land. Dios Very quería que ellos entraran a la tierra prometida rápidamente. He was only trying to establish a few things before entering. Y solo estaba tratando de establecer ciertas cosas antes de que ellos entraran. He needed to establish a government Él necesitaba establecer un gobierno which was based on his word. que estaba basado en su palabra. He needed to establish an army and its operation. Necesitaba establecer un ejército y cómo iba a operar Based on his word. basado en su palabra. He had to establish his priesthood También quería establecer sus sacerdotes based on his word. y basado esto en su palabra. He had to build a home for him to live with them on the earth. Él estaba tratando de tener un hogar, una casa donde él pudiera habitar juntamente con ellos aquí en la tierra, Based on this covenant. basado en su pacto. He had to establish a political structure Él tenía que establecer una estructura política based on his covenant. basado en su pacto. Everything in their future, Todo en el futuro de ellos, everything they would ever become, todo lo que ellos iban a convertirse, everything that was going to happen to them in the land, todo lo que les iba a suceder a ellos en la tierra. their history. Y su historia iba a ser establecida por miles de años, Based on this covenant. basado en este pacto. This covenant was the foundation Este pacto había sido o era el fundamento of everything he was going to do in de their life, todo lo que él iba a hacer en sus vidas, everything he was going to promise them, todo lo que él les iba a prometer a everything he ellos, was preparing them for todo lo que para él les estaba preparando, was right here. estaba aquí. Now, they didn't pay that much attention, Ahora ellos no prestaron tanta atención and that's why they got in trouble. y ahí es donde se metieron en problemas. Because they thought God was like they were. Porque ellos pensaron que Dios era como ellos eran. They just figured they could go here and go there and do this and do that, and everything would be great. Ellos pensaban que solo podían hacer esto, ir por aquí, por allá, y todo iba a estar bien. But he established some principles and some protection within the covenant. Pero él estableció unos principios y protección sobre el pacto. Because remember, it was designed Porque recuerden que fue diseñado to literally para que make the literalmente Jewish nation hiciera a la nación judía the most powerful nation on the earth la nación más poderosa del mundo and remain the most powerful nation on the earth y que permaneciera como la nación más poderosa del mundo forever. para siempre. That was the plan. Ese era el plan. Today it's called the church, Y hoy es llamado la iglesia. and we see the same problem repeated. Y podemos ver el mismo problema repetirse. We don't want to listen. No queremos escuchar. We don't want to understand No queremos entender. that everything is based on the covenant that Que- he made with us. Todo está basado en un pacto que él ha hecho con nosotros. And the Jews missed it. Y los judíos no lo entendieron. And we can see how the church has
followed after the Y- example of the Jews. Hemos visto cómo la iglesia ha seguido el ejemplo de la nación judía. And so we want to see just one idea of how important or how much investment God puts into a covenant. Entonces queremos ver un ejemplo o en práctica ver a Dios como Él se invierte en un pacto. Starting in verse 20, Entonces empecemos desde el versículo 20 20 through 33. al 33. Éxodos 23, del 20 al 33. He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y los destruirá por completo. No adorarás sus dioses ni los servirás, ni harás lo que ellos hacen, sino que los derribarás totalmente y harás pedazos sus pilares sagrados. Mas servirás al Señor nuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Enviaré mi terror delante de ti y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al heveo, al cananeo, al hitita de delante de ti. No los echaré de delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río Éufrates, porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra, y tú los echarás de delante de ti. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. Ellos no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, porque si sirves a sus dioses, ciertamente esto será tropezadero para ti. Now we can just see in these 14 verses Podemos ver en estos 14 a versículos tremendous amount of information, una tremenda cantidad de información, a tremendous amount of things that they need to prepare for and understand about what he's going to do for them. una tremenda cantidad de información que ellos deben de tener y obtener y entender para saber qué es lo que Él está tratando de hacer. And we're not going to go through this covenant now, Y no vamos a repasar o ver de lleno este pacto en este momento. we are going to deal with Moses' covenant later, Vamos a tratar o hablar del pacto de Moisés más adelante, but you can see the monumental intention God has here. pero usted puede ver la intención de Dios con estos versículos acá. He's going to destroy everything in their way Él iba a destruir cualquier cosa en sus caminos so that they can possess what he has given them. para que ellos pudieran tomar posesión de lo que Él les había dado. Nothing will be untouchable. Nada iba a ser intocable. And he gave them simple instructions so that he can accomplish all of these things. Y Él les dio instrucciones simples para que ellos pudieran cumplir cada una de estas cosas. There's one particular verse we want to take note of here now. Y vamos a tomar nota de un versículo en específico de este It's the pasaje. shortest one of all of them. Y es el más cortito de todos, Verse number 32. el versículo 32. You shall make no covenant with them or with their gods. No harás pacto con ellos ni con sus dioses. So turn a couple pages to 34. Vamos al 34 ahora, entonces, un par de páginas más adelante. This is a section after Moses breaks the tablets. Y esta es la porción que sigue después de que Moisés
quiebra las tablas donde estaban los mandamientos, after they literally broke the covenant already. donde ya literalmente ellos han quebrantado el pacto, God had to send Moses back up to get more tablets y tiene Dios que enviar a Moisés arriba de nuevo para más tablas, para hacer nuevas tablas, so they could renew the covenant they already broke. para poder renovar el pacto que ellos ya habían quebrantado. And so we want to see what he says in verse 12 Y miremos lo que él dice en el versículo 12 of chapter 34. del 34. Dice, cuídate de no hacer pacto con los habitantes de la tierra a donde vas, no sea que esto se convierta en tropezadero en medio de ti. So this is the second time this strange idea has occurred. Esta es la segunda vez que esta idea extraña se repite. Don't make any covenant No hagas ningún pacto with the inhabitants of the land in which you're going, con los habitantes de la tierra donde vas, or else it's going to become a snare. o van a convertirse en un tropezadero. You're going to be trapped. Usted va a estar atrapado. So Entonces, let's turn to Deuteronomy 7. vamos a Deuteronomio 7. We didn't even get to Joshua yet. Ni siquiera hemos llegado a Josué aún aquí, We're establishing something. pero vamos a establecer algo. 1 through 3. Del 1 al 3 del capítulo 7 de Deuteronomio. Now, this is just before they're entering the land. Ahora, esta porción es justo antes de que ellos entren a la tierra prometida. Literally 38 and a half years have passed since Exodus 23 and Deuteronomy 7. Prácticamente han pasado desde la porción que leímos en Éxodo hasta Deuteronomio 7, han pasado como 38 años y medio ya. Y dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya hecho de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios las haya entregado de delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Once again, Una vez más, the same phrase is repeated. la misma frase es repetida. You shall make no covenant with them and show no favor to them. No deberás de hacer ningún pacto con ellos, ni mostrar ningún favor a ellos. This is one of those sections Y esta es una de esas secciones where the world is so critical of God. donde el mundo puede ser muy crítico acerca de Dios. When it says, the Lord God shall deliver them before you, and you shall defeat them, and you shall utterly destroy them. Por ejemplo, lo que dice el versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado a ti, los derrotará y los destruirá por completo. The world thinks this is extremely cruel. Y las personas en el mundo piensan que esto es extremadamente cruel. All those tribes in verse 1, Todas esas tribus o naciones del capítulo 1 they are to be utterly destroyed. están ahí para ser totalmente destruidas. Every man, woman, and child. Eso significa cada hombre, mujer y niño. And God is approached as being very cruel and very evil. Entonces se habla de Dios como un Dios que es muy cruel y malvado, For telling the Israelites that this is what you must do. por decirle a los israelitas, esto es lo que ustedes deben de hacer. We're not going to discuss why he does this now. Ahora, no vamos a discutir el por qué él hace esto en este momento, Look at it later. lo vamos a ver más adelante, It's another, it's another question that is literally, porque es otra pregunta que literalmente you can find hours of background information on. que usted va a poder encontrar horas y horas de información
que le den un antecedente del porqué. Right now, we're just paying attention to one sentence again. Y nosotros en este momento solo le estamos prestando atención a una oración en específica en You shall estos make pasajes. no covenant with them and show no favor to them. No debe de hacer ningún pacto con ellos ni mostrar ningún favor con ellos. So now, Entonces ahora, it's only a couple years from now, solo ha pasado un par de semanas después de esto we're going to turn to Joshua 9. y vamos a ir a Josué 9. We don't know exactly how much time. No sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado There's nothing to date it. porque no hay nada que esté registrado con But fechas, we know it's not very long. pero sabemos que no ha pasado mucho entre un pasaje y este. So we're going to Joshua 9, Entonces vamos a ir a Josué 9 and we should have all read this entire chapter so far. y todos deberíamos de haber leído ya este capítulo completo, Right? ya, ¿verdad? Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban en el otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y con Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores y llevaron alforjas viejas sobre sus asnos y odres de vino viejos rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies y vestidos viejos sobre sí. Y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. So- Vinieron entonces, We can understand the beginning part. podemos empezar a entender la parte inicial. All the kings Todos los reyes across the Jordan que estaban al otro lado del Jordán realized something. se dieron cuenta de algo. After what happened to Og and Sihon before they got across the river, Todo lo que les había pasado a Gabaón y a Ai antes de que ellos cruzaran, they realized something that they could not fight against this God. ellos se dieron cuenta que no podían pelear contra este Dios. They realized that Joshua Se dieron cuenta que Josué and this army without swords, it seems like, y este ejército aparentemente sin ningún recurso had a God that was way too powerful. tenía un Dios que era demasiado poderoso. And this is the reason why God sent Joshua to Jericho first. Y es por esa razón que Dios mandó a Josué primero a Jericó, Because Jericho was the most powerful city in the entire land. porque Jericó era como la ciudad o la nación más poderosa que existía ahí en esa tierra. No one ever thought Nunca nadie pensó that someone could destroy Jericho. que alguien podía destruir Jericó. Literally, Literalmente, architecturally, y de forma, si hablamos de su arquitectura, scientifically, de forma científica, archaeologists have dug up remains of Jericho. los arqueólogos han tratado como de mantener o recrear la nación de Jericó. And what they discovered, Y lo que ellos han what descubierto they believe, y lo que ellos is creen that the walls around that city es que las paredes o los muros de esa ciudad were estimated to be 9 to 12 feet thick. tenían más o menos 9 o 12 pies de grosor 3 or 4 meters. y 3 o 4 metros, Thick, not high. no de alto, sino de ancho. They estimated the height to be 6 to 7 meters. Y de 6 a 7 metros tenían que era el promedio de altura de esos muros. This is with stone and rock and mortar. Y esto con piedras, con grandes rocas y ¿qué más? Mortar, No concrete. sé. Y It's- como it's- concreto, ajá, como una mezcla ahí. in other words, everyone thought it was indestructible. Entonces, en otras palabras, la gente pensaba que era indestructible esta ciudad. I was there once. Yo estuve ahí una vez. I did go to Jerusalem. I did go to Israel. Yo fui una vez a Israel, And I viajé saw hasta the allá, sight. y yo pude ver la vista.
And what they told us there Y lo que ellos dicen está ahí. is when the archaeologists looked at it, Entonces, cuando los arqueólogos miraban estas estructuras, was kind of a strange idea era como una idea extraña para ellos, because the walls were not pushed over. porque los muros no fueron empujados hacia adelante, o sea, no fueron derribados así. The walls literally, from their understanding, disappeared into the ground. Porque según la evidencia que existía arqueológicamente, las paredes habían sido derribadas desde arriba hasta abajo. They didn't fall over from wind or from being pushed. Entonces no fue que se cayeron o se desplomaron hacia enfrente o hacia atrás por un viento o algo así. If this is the wall, Si esta es la pared, it went down. entonces fue para abajo la pared. And so the Israelites could just go in. Y entonces los israelitas solo entraron. This is the idea that God wanted to put fear in the rest of the nations in the land. Y esta es la idea que Dios quería implantar en el resto de las naciones para que tuviesen temor. And that's why in verse 2, Y es por eso que en el versículo 2 they gathered themselves together. se reunieron y se pusieron de acuerdo. Remember, these are all enemies before. Recuerden, estos eran todos enemigos antes. And now they're going to join together to fight against Joshua. Y ahora entre enemigos se están juntando y reuniendo para poder ver si juntos pueden derrotar a Israel. And the Gibeonites, Y los Gedeonitas, they had a different idea. ellos tenían una idea diferente. They would try deception Ellos instead. iban a tratar con el engaño, engañándolos a ellos. Now, you're going Ahora. to not understand the significance of this because if you'd missed last week, you're not going to understand the impact of this idea. Y si ustedes no estuvieron la semana pasada, puede que no entiendan a cabalidad la idea. But we'll look at it and Pero- explain it a little bit. Vamos a verlo y explicarlo un poco. So, verse 6 through 15. Vamos a leer del 6 ahora hasta el 15. Y dice, vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel, hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los hebeos, quizá habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué, somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron, tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo, tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidle, somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión del día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vino que llenamos eran nuevos, y he aquí están rotos, y están vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Now, they made a tremendous amount of mistakes here. Ahora, ellos acaban de hacer un montón de errores en estas pequeñas porciones de A la lot of Escritura. problems. Muchos problemas han sido creados aquí. Their home base was Gilgal. No, su campamento estaba en Gilgal. Gilgal was the location where they renewed their oath and took the Passover. Porque ahí es donde ellos habían permanecido para tomar la Pascua y It's also celebrar. where they renewed their covenant of circumcision.
Ahí es donde ellos renovaron su pacto de circuncisión And so también. Gilgal was a place where they always would return to because that was their home base. Entonces, Gilgal era como una tierra donde ellos siempre regresaban porque era como su hogar. And so the Gibeonites came to this place. Entonces vemos que los de Gabaón vinieron hasta este lugar And they wanted to make a covenant. y querían hacer un pacto con ellos. And Joshua says, Y Josué les dice, well, how do I know you're not living in the land? bueno, ¿cómo es que sé yo que ustedes no viven en estas tierras? We can't make a covenant with you if you live in the land. Porque nosotros no podemos hacer un pacto con ustedes si ustedes viven en estas tierras But they cercanas. said, Pero we're ellos le just dijeron, servants, we're just your servants. somos solo sus siervos We're just here to support you. y estamos aquí para apoyarles. Liars. Mentirosos. And so Y Joshua entonces said, who are Josué, you and where do you come from? Josué, perdón, les dice, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? He says, your servants Entonces les dice, sus come from a siervos very far country, long venimos ways away. de un país muy lejano, hemos tenido un camino tan And your largo. God is very famous Y where we come from. el Dios de ustedes es muy famoso desde donde venimos. We heard about him in Egypt and all the other things that he did. Entonces hemos escuchado todo lo que hizo en Egipto y todas las otras cosas que él hizo. How he destroyed the Amorites. Cómo él destruyó a los amorreos. And the king of, and Og, the king of the Bashan. Y todos los reyes de Seón, And Sihon, the king of Heshbon. Seón el rey de Hesbón. So we told our elders and those in our country, Entonces nosotros le dijimos a nuestros ancianos y a nuestros habitantes en nuestro país, we have to take provisions and go and meet these great people with their great God. tenemos que tomar provisiones y a irnos a encontrar con esta gente tan maravillosa y con su Dios maravilloso. We are your servants. Nosotros somos sus siervos. Third time now. Tercera We are vez. your servants. Nosotros somos sus We're here to siervos. support you. Estamos aquí para We're apoyarles. here to help you. Estamos aquí para ayudarles. So then we should make a covenant with them. Así que ustedes deberían hacer un pacto When con we nosotros. left, our bread was warm and fresh. Porque cuando nosotros nos venimos de nuestro país, nuestro pan estaba caliente y recién salido. And del now horno. look, Y ahora mírenlo, it's falling apart. It's so old. se está desmoronando todo, está tan viejo ya, It's crumbling. se está And despedazando. these wineskins were new and filled when we left. Y estos odres estaban llenos y estaban nuevos cuando salimos de nuestro país. Our clothes are old, our sandals are worn out. Miren, nuestras ropas ahora están viejas, nuestras sandalias están todas gastadas. Lies. Mentiras. All lies. Todas eran mentiras. All deception. Todos solo eran engaños de parte de ellos. You understand something yet? ¿Pueden entender algo aún? You will. Lo van a hacer. So, the men of Israel took some of their provisions Así que los hombres de Israel tomaron algunas de las provisiones de estos hombres and did not ask for the counsel of the Lord. y no pidieron el consejo del Señor. Problems. Problemas. Joshua made peace with them Josué hizo paz con and ellos made a covenant with them y hizo un pacto con ellos to let them live. para dejarlos a ellos vivir. And the leaders of the congregation swore an oath to them. Y los líderes de la congregación hicieron un juramento a ellos. So, Entonces, 16 through 21. del 16 al 21 ahora. Y sucedió que al cabo de 3 días después de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos que habitaban en su tierra. Y partieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a sus ciudades. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim.
Los hijos de Israel no los mataron porque los jefes de la congregación les habían jurado por el Señor Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los jefes. Pero todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Señor, Dios de Israel, y ahora no podemos tocarlos. Esto es lo que haremos con ellos. Los dejaremos vivir para que no vengan sobre nosotros la ira por el juramento que les hemos hecho. Y los jefes les dijeron: dejadlos vivir. Y fueron leñadores y aguadores por toda la congregación, tal como los jefes les habían dicho. 3 days later, 3 días después, they find out that those people were already in the land. Ellos se dieron cuenta que estos hombres ya estaban en la tierra. And they realize Y se dieron cuenta they cannot touch them. que no podían tocar a estos hombres. They cannot destroy them. No podían destruirlos. They cannot obey their God anymore. No podían obedecer a su Dios. They can't keep their covenant anymore. No podían mantener su pacto más. Because God was very clear. Porque Dios había sido muy Do claro. not make any covenant. No hagan ningún pacto. It didn't matter that the covenant was based on deception. Y no importaba si el pacto había sido en base a un engaño. It didn't matter that they didn't collect all the information. No importaba si ellos no habían sido lo suficientemente inteligentes para recolectar toda la información necesaria. It didn't matter that they didn't ask for the counsel of the Lord. No importaba si ellos no habían pedido el consejo del Señor. It didn't matter that they believed a lie. No importaba si ellos habían creído una mentira. Doesn't matter that they were purposely tricked. No importaba si de forma a propósito o agrede ellos habían sido engañados. None of that mattered. Ninguna de esas cosas importaba. They gave their word. Ellos dieron su palabra. They made a covenant. Ellos hicieron un pacto. This is why Esta es la razón por la it was cual so important esto es tan importante for them to obey. para ellos obedecer. They realized Se dieron cuenta ellos they created a problem for themselves. que habían creado un problema para ellos mismos. We'll see the significance of it in a little while. Y vamos a ver el significado de esto en un rato más, 22 through 27. del 22 al 27. Entonces Josué los mandó llamar y les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros cuando habitáis en nuestra tierra? Ahora pues, malditos sois y nunca dejaráis de ser esclavos, leñadores y aguadores por la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y le dijeron: porque ciertamente tus siervos fueron informados de que el Señor tu Dios había mandado a su siervo Moisés que os diera toda la tierra y que destruyera a todos los habitantes de la tierra delante de nosotros. Por tanto, temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, y hemos hecho esto. Ahora pues, he aquí estamos en tus manos, haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Y así hizo él con ellos, y los libró de las manos de los hijos de Israel, y estos no los mataron. Y aquel día Josué los hizo leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar del Señor en el lugar que el Señor escogiera hasta el día de hoy. It was better to be slaves than dead. Era mejor ser esclavos que gente muerta. It was better to become the servants they claimed to be Y ellos preferían convertirse en siervos que ellos tanto clamaban ser, than to have their nation destroyed. que dejar que su nación fuera destruida por los israelitas. They made a calculation. Entonces ellos hicieron como un cálculo. Their God is a great God. El Dios de ellos es un Dios grande Their God is a powerful God. y es un Dios poderoso. We are not going to be able to overcome him. Así que no vamos a poder derrotar a ese If they could destroy Jericho, Si ellos pudieron destruir a Jericó, our little towns and cities mean nothing to them. nuestras pequeñas ciudades y pueblos van a significar nada We para only ellos. have one hope of survival. Y solo tenemos una esperanza para sobrevivir: Deceive them, engañarlos, trick them, ponerles una trampa make a covenant with them. y hacer un pacto con ellos. Now, Ahora, those of you who were here last week
Todos los que estuvieron la semana pasada understand how sacred this idea is. saben cuán sagrada esta idea de los pactos es. Even though they weren't Jewish, Aun cuando ellos no eran judíos, even though they never met them before in their entire life, aun cuando no se habían conocido nunca antes en sus vidas, they understood the significance of covenants. ellos entendieron el significado de los pactos. They understood the idea behind a blood covenant. Entendieron el significado de un pacto de sangre. And what we talked about last week Y lo que hablábamos la semana pasada directly helps us understand this, directamente nos ayuda a poder entender esta porción. that even though they didn't have any covenant with Israel before, Que aun cuando ellos no tenían ningún tipo de pacto con Israel antes, they were going to create a covenant ellos iban a crear un pacto. that they knew about, Un pacto del que ellos sabían, that all of them knew about. que todos ellos sabían It was acerca a de él. blood covenant. Era un pacto de sangre. And when they made that Y covenant, cuando ellos hicieron este pacto, they had to keep that covenant. tenían que mantener ese pacto, su palabra. They had no choice, No tenían otra opción, because that covenant was made by blood. porque ese pacto fue hecho a través de sangre. And in that blood, Y en esa sangre they were representing their God. estaban representando a su Dios. And when their God gives his word, Y cuando Dios daba su palabra, they must obey it. ellos tenían que obedecerla. Even if it was done in deception, Aún si había sido a través de un engaño o por un engaño, doesn't matter. no importaba. If you weren't smart enough to ask the questions, Si usted no fue lo suficientemente inteligente para hacer las preguntas correctas, then suffer with the consequences of your mistake by giving your word. entonces sufra con las consecuencias de haber dado su palabra. You understand? ¿Entienden? This is why when we're going to do something, Es por esta razón que cuando nosotros vamos a hacer algo, when we agree to participate in something, cuando nosotros acordamos participar de algo, when we commit ourselves to something, cuando nos comprometemos a nosotros mismos con algo, we're giving our word. estamos dando nuestra palabra. And this is a serious issue for Y God. este es un asunto bastante serio para el Señor. This is not something that we do in our culture No es that algo can come and go as we please. que no es algo que simplemente hacemos en nuestra cultura, que va y viene como a nosotros se nos dé la gana. God doesn't care about our culture. A Dios no le importa nuestra cultura. He cares about his culture. A Él lo único que le interesa es su cultura. His culture Su cultura. is the people who keep their word. Y su cultura son personas que lo que dicen lo cumplen y lo His hacen. culture Su cultura is a nation who obeys. es una nación que obedece. His culture Su cultura is a nation that stands by the covenants they make. es una nación que cumple los pactos que hace. His culture Su cultura does not deceive or lie. no engaña ni miente. His culture Su cultura walks according to integrity. camina de acuerdo a la integridad. This is why Jesus simply said in Matthew, Es por esa razón que Jesús simplemente dijo en Mateo let your yes be yes, que su sí sea sí let your no be no. y su no sea no. If you give your word, Si usted ha dado su palabra, keep your word. cúmplala. And here is the issue here. Y aquí está el asunto con esta porción. The Israelites gave their word in a covenant, Los israelitas dieron su palabra en un pacto and the significance of it y el significado de esto impacted their life for centuries. impactó la vida de ellos por siglos. This is not a temporary thing. No es algo temporal lo Remember que what we hicieron. talked about last week. ¿Recuerdan lo que hablábamos la semana pasada? Blood covenants are generational. Los pactos de sangre son generacionales. So now, Entonces ahora go to 2 Samuel. vamos a Segunda de Samuel. Chapter 21. 21. First, I'm going to give you a short idea. Primero les voy a dar una pequeña. When Saul was king, Cuando Saúl era rey, he put many Gibeonites to death.
Él mató a muchos gabaonitas. He killed them. Él los mató. And you know what that was? ¿Y usted sabe lo que eso era? A violation of the covenant. Una violación del pacto que habían hecho. Do you know how many years it's been since that covenant was made with Joshua? ¿Saben cuántos años han pasado desde que ellos hicieron ese pacto con Josué hasta este punto? 350 years. 350 años. The covenant Joshua made with the Gibeonites was 350 years old. El pacto que habían hecho con Josué, los gabaonitas, ya tenía más de 350 años. And Saul violated it. Y Saúl violó ese pacto. And so now we can read 1 through 9. Entonces ahora vamos a poder leer 2 de Samuel 21 del 1 al 9. Y dice: En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor, y el Señor dijo: Es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y Now look. Ahora mire, Look at where we're at. mire a dónde estamos David is exactamente. king. David es rey, And there's a famine for 3 years. y hay un hambre por 3 años ahí. And year after year, Y año tras año, he was seeking the presence of the Lord. él estaba buscando la presencia del Señor. You know why you have these problems? ¿Usted sabe por qué tiene todos estos problemas? You know why there's a famine for 3 years? ¿Sabe por qué hay un hambre que ha durado 3 años? Because you broke your covenant 350 years old to Saul, Porque usted to the Gibeonites. violó un pacto de 350 años ya con los gabaonitas por lo que Saúl hizo. Saul killed those men, Saúl mató a esos hombres and you had a covenant with them. y usted tenía un pacto con ellos. I want us to see something here. Ahora, yo quiero que ustedes vean algo aquí. Something that happened 350 years later Algo que sucedió 350 años después has caused a famine ha causado una hambruna de 3 años. for 3 years. Por 3 años. Even though David was king, Aun cuando David era el rey, a king after the heart of God, un hombre conforme al corazón de Dios, there was a famine. había un hambre. Are we seeing something here? Estamos viendo algo aquí. God takes covenants very, Dios, very seriously. Dios se toma los pactos muy, muy en serio. And the consequences of breaking the covenant, Y las consecuencias de quebrantar estos pactos they are severe. son severas. The reason we're going through this particular one Y la razón por la cual estamos viendo esta en particular is we have to understand that the Father is doing this. es que debemos entender de que es el Padre el que está haciendo He is the esto. one directly involved in the consequences. Él es el que está directamente envuelto en las consecuencias And aquí. he is enforcing that covenant Joshua made 350 years Y before. Él está forzando a que se cumpla ese pacto que Josué hizo hace 350 años And atrás. it took 3 years of famine, Y tomó 3 años de hambre and David seeking the Lord y de David buscando del Señor por for respuestas the truth to be revealed. para que la verdad fuera expuesta. You understand? ¿Pueden entender? So verse 2 through 9. Ahora del 2 al 9. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del remanente de los amorreos. Y los hijos de Israel habían hecho un pacto con ellos, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿Qué debo hacer por vosotros? ¿Y cómo haré restitución para que bendigáis la heredad del Señor? Los gabaonitas le respondieron: No nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Y él dijo: Haré por vosotros lo que digáis. Y ellos dijeron al rey:
del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor en Gibea de Saúl, el elegido del Señor. Y el rey dijo, los entregaré. Pero el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a causa del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, Armoni y Mefiboset, que ella había dado a Saúl, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, Meolatita, y los entregó en manos de los gabonitas que los ahorcaran en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez. Les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. So, Entonces, David had to fix it. David tuvo que solucionar el problema. God wanted David to fix it. Y Dios quería que David solucionara el problema. There had to be a consequence. Debía de existir una consecuencia Because the blood covenant had been broken. porque un pacto de sangre se había quebrantado. And since the blood covenant was broken, Y como ese pacto de sangre había sido quebrantado, blood was required. sangre era un requisito. You understand? ¿Entienden? It's a very serious issue. Es un asunto bastante serio. And notice the Gibeonites' response. Y miren la respuesta de los gabionitas. We don't care about gold and silver, A nosotros no nos importa la plata ni el oro de Saúl. and it's not for us to start a war. Y no depende de nosotros empezar una guerra, no está en nosotros eso. And we understand Y nosotros entendemos we have a covenant with you. que tenemos un pacto con And it's ustedes. not for us to put any man to death in Y Israel. no nos corresponde a nosotros darle muerte a ningún hombre en Israel. We cannot take this into our own hands. Entonces ellos estaban diciendo, no podemos tomar venganza en nuestras propias manos. They are using more honor than Saul did. Ellos estaban haciendo o tratando este asunto con más honor. Saul broke the covenant. Saúl fue el que quebrantó el pacto. And they're saying, we don't have the right to break the covenant. Y ellos son los que están diciendo, nosotros no tenemos el derecho de quebrantar el pacto que hicimos con We ustedes. just can't go kill Israelites. No podemos solo ir a matar israelitas porque That's the sí. agreement we made 350 years ago. Ese es el acuerdo que nosotros hicimos con ustedes hace 350 años atrás. So they said to the king, Entonces ellos le dijeron al rey, the man who consumed us el hombre que nos consumió and who planned to exterminate us from remaining within the border of Israel, y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, let 7 of his sons be given, and we will hang them before the Lord. que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos y los ahorcaremos delante del Señor. In Gibeah of Saul, the chosen of the Lord. En Gibea de Saúl, el elegido del Señor. And the king said, I will give them. Y el rey dijo, yo se los daré. He couldn't give them whatever that guy's name is, Mephibosheth. Mefiboset. How come you could see it so easy? The king spared that person, the son of Jonathan, the son of Saul. Entonces él perdonó a Mefiboset, el hijo de Jonatán. Why? ¿Por qué? Because of that. They have a covenant Exactly. with they. Because of another covenant. Por causa de otro pacto. David would not give up David Jonathan's son no iba a dar el hijo de Jonatán because of the covenant that he had made with him previous. por el pacto que él había hecho previamente con él. So the king took other men, Así que el rey tomó a otros de gave them los to the hijos de él Gibeonites, y se los dio a los gabionitas hanged them before the Lord, y los colgaron delante del Señor and they were put to death. y fueron puestos a muerte. Then there was peace again. Y luego, después de este acto, hubo paz nuevamente. The reason we're going through this particular covenant
Y la razón por la cual estamos viendo este pacto en particular is I wanted us to understand es porque quería que nosotros the entendiéramos Father's perspective and investment in the covenants we make. es cómo Dios se invierte, cómo Él trata con los pactos que nosotros mismos hacemos. He invests His word with us. Él invierte su palabra o involucra su palabra con nosotros And He expects us to keep our word. y espera de nosotros que cumplamos nuestra palabra. This is why we have so many problems with marriage, Es por esta razón que tenemos tantos problemas, por ejemplo, con los matrimonios. the blood covenant. Es un pacto de You sangre. gave your word before Usted God dio su palabra a la otra persona delante de Dios and entered into a blood covenant. y entró en un pacto de sangre. Very serious issue. Es algo muy serio para el Señor. And many problems arise Y muchos problemas surgen because we don't fulfill that covenant we made. porque no cumplimos ese pacto que nosotros hacemos o hicimos. Many consequences Muchas consecuencias on this earth vienen sobre esta tierra have to deal with this problem. y que tienen que ver con justamente este mismo problema. Because those who are His people Porque aquellos que son su pueblo say and do things dicen y hacen according to cosas their word, de acuerdo a su palabra, according to covenant agreements. de acuerdo a pactos en acuerdo, And when they violate, y cuando violan estos pactos, we can see podemos ver lo que sucede, consequences. consecuencias. We cannot escape this idea. No podemos escaparnos de esta idea. That's the reason why we went through this last week. Y es por esta la razón que vimos y empezamos a hablar de este tema desde la semana We pasada. have to understand the significance. Debemos entender el significado de estas. Because everything that the Father has done from the very beginning, Porque todo lo que el Padre ha hecho desde el inicio de los tiempos, including His own relationship incluyendo su propia relación con between the nosotros, Father, Son, and Holy Spirit, incluyendo la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu is Santo, based on this idea. se basa justamente en esta misma idea. You understand? ¿Entienden? The Gibeonites and the Israelites lived on the same land for hundreds of years. Los gabaonitas y los israelitas vivieron en la misma tierra por cientos de años juntos. They were the servants of Israel, Sí, eran los siervos de los but israelitas, they were alive. pero estaban vivos. Their children lived. Sus hijos And their sobrevivieron grandchildren lived. y sus nietos vivieron. Living as a slave was better than death. Créanme que para ellos vivir como esclavo era mejor que morir. And so we understand this. Entonces podemos entender esto. This idea of covenants. Esta idea de los pactos. Even a covenant based in deception. Aún estamos viendo un pacto aquí basado en un engaño. You gave your word. Usted dio su palabra. You shouldn't have, No debió haberla dado, unless you know the facts, a menos que usted conociera los hechos reales, unless you have the information. a menos que usted tenga la información que necesita. Hopefully, you might have a better understanding of when somebody asks me a question. Entonces, espero que con esto usted tenga una idea de que cuando alguien me hace una pregunta, Bessie and Elena know something. Bessie y Elena saben algo. What's the first thing I do? ¿Cuál es lo primero o qué es lo primero que yo hago siempre? I ask at least 5 to 10 questions. Por lo menos tengo que hacer 10 preguntas, 5 o 10 preguntas. I'm not making a decision. Y yo no voy a tomar una decisión, I'm not giving my word no voy a dar mi palabra till I know all the information. hasta que yo sé toda la información Because que once I give necesito. my word, Porque una vez que yo doy mi palabra y me comprometo, I have to keep it. yo tengo que cumplirla. It's my responsibility to know the truth. Y es mi responsabilidad saber la verdad, conocerla. It's my responsibility to have the facts. Es mi responsabilidad recolectar cuáles son los hechos reales.
This is a principle Y este es un principio that we have to understand that sooner or later we're going to have to live by it. que debemos de tarde o temprano aprenderlo porque vamos a tener que vivir de este. When we're dealing with a covenant, Cuando estamos lidiando con un when pacto, we're dealing with our word, cuando estamos lidiando o tratando con dar nuestra palabra a otros, the Father is very serious el about it. Padre es muy serio en cuanto a este tema. And I can prove it 100 different ways Y se los puedo comprobar de cientos de formas diferentes. through all the prophets. A través de todos los profetas, Isaiah, Jeremiah, Isaías, Jeremías, Ezekiel, Ezequiel, Daniel, Over and over una and y over otra y and otra over, vez. the same problem exists. Es el mismo problema que ha existido. Israel did not keep their word. Israel no cumplía su palabra And their life was destroyed. y sus vidas fueron destruidas. Am I making sense so far? ¿Tiene sentido hasta acá?